El día de hoy vamos a realizar el diseño del modelo de una función de transferencia de un condensador para hallar el voltaje en un circuito en serie RLC y realizar el diseño de dos controladores PI y PID por el método de Bode. Ecuaciones dinámicas para un motor de velocidad. Vamos a encontrar la función de transferencia para la velocidad del motor y vamos a diseñar un controlador PID usando el método de Nichols y Ziegler. Buenas tardes. En el momento vamos a explicar el circuito RLC en serie, el cual nos pide que encontremos la función de transferencia del voltaje de salida del condensador respecto al voltaje de entrada. Entonces, partimos de acá que el voltaje de salida del condensador y tenemos la corriente del circuito, como es un circuito en serie. Entonces tenemos que el condensador, por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Igualmente, el voltaje de la resistencia R por I se ve reflejado como RC por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Igualmente, el voltaje de la inductancia por la primera derivada de la corriente con respecto al tiempo, cual nos daría que LC por la segunda derivada del voltaje de salida con respecto al tiempo. Acomodando eso en una ecuación, decimos que el voltaje de entrada es igual a la sumatoria del voltaje en el condensador más el voltaje en la resistencia más la sumatoria de la inductancia, como podemos ver acá. Finalmente, realizando la transformada de Laplace, eh, obtenemos la ecuación y encontramos que el voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada es igual a 1 sobre 1 más RS más LS al cuadrado. Es decir, es una función de segundo orden y contiene dos polos que, reemplazando los valores, encontramos la ecuación de transferencia que relaciona el voltaje de salida con el voltaje de entrada. Entonces, una vez obtenida la ecuación de transferencia, nos proponen hacer un PI aquí en el segundo punto. Para hacer el PI, nosotros vamos a asumir que el margen de esa fase es de 50 grados. Por lo tanto, le damos una margen de 11 grados con el fin del efecto que introduce el integrador. Por lo tanto, el margen de fase requerido sería de 119 grados. Ya realizando el diagrama de Bode, como vemos aquí en la figura 1, nuestra función de transferencia encontramos que básicamente llega a 119 grados y la frecuencia de corte es de 3.53 kHz. Acá lo podemos resaltar. Es decir, que en 3.53 la ganancia que tendríamos en ese punto es de 0,52. Partiendo de la formulación de la solución del PI a través del Bode planteada, encontramos que la constante es 1 sobre la ganancia.
como vemos acá, la constante 1 sobre la ganancia de 0.52 nos da un valor de 1,923, que es el tiempo de integración que tendríamos en este caso. Observamos también que T sub i es igual a 1 sobre 0.2 omega por C, donde nos da un tiempo de integración de 1,416 milisegundos. Finalmente, vemos acá que el integrador queda reducido a una constante, queda aquí reducida a una constante que es proporcional multiplicando por 1 más T sub i tiempo de integración por S, que nos da igual a 1,923. Reduciendo esto, nos encontramos que el controlador, procedemos a hacer una serie de pruebas donde se encontró que el valor más óptimo para poder ajustar la ganancia unitaria en dicho la ganancia unitaria en dicho valor de frecuencia es de 1,01. 1,01. Igualmente encontramos que en el bode el margen de fase obtenido es de 48,3 grados, lo cual se puede mejorar haciendo una serie de ajustes en la ganancia alrededor de este valor, 0,954. 0,954, que se encontró colocando este valor de ganancia de un valor exacto de 50 grados. Es el que se requiere para nuestro diseño. Hasta ahora hemos hecho el PI solicitado. Para encontrar el PID, vamos a partir inicialmente del diagrama de bode de la función de transferencia original, y en este caso nos remitiremos de que el margen de fase requerido es de 50 grados. Con ese margen de fase requerido vamos a encontrar la ganancia. Bueno, continuando con el ejercicio, se requiere un margen de ganancia para este valor, que en este caso equivale a 0,399. Una vez obtengamos este valor, obtenemos la constante de ganancia, que en este caso es igual a 2,5. A partir de esta ganancia se procede a encontrar el diagrama de bode con ese valor de ganancia que encontramos en el procedimiento anterior. Multiplicamos ese valor de 2,5 al valor de la función de transferencia que tenemos de referencia. Y encontramos el valor de la magnitud, perdón, el valor de la frecuencia a menos 3 decibeles. Con ese valor de frecuencia a menos 3 decibeles, nosotros procedemos a encontrar el valor del tiempo de derivación. Este equivaldría a 1 sobre omega e o sobre la frecuencia de resonancia, como también se le conoce. Una vez que obtenemos este valor, entramos a establecer la función de transferencia de nuestro sistema. En este caso sería igual a ¿quién? A 2,5, que fue la ganancia que encontramos originalmente, por 1 más el tiempo de derivación por eso. ¿Qué ocurrió? Al realizar como tal el bode nuevamente, de transferencia original con el sistema PD proporcional derivativo, se encontró que sería bastante complejo llegar al margen de fase requerido, que en este caso nos está pidiendo el ejercicio. Por lo tanto, fue necesario hacer un ajuste del tiempo de derivación.
para poder lograr las especificaciones que nos da el problema. Y ese tiempo de derivación se dejó en 0,001. Bueno, una vez con ello, procedemos a hacer el cálculo del PI. Una vez que ya tenemos el bloque PD, se coloca en serie con nuestra planta. Y con base en eso, se procede a encontrar el bloque PI correspondiente. En este caso, volveremos a que el margen de fase es de 50, le damos 11 grados, nos daría 61. Es decir, que el valor sobre el cual encontraríamos la frecuencia sería en 119. Bueno, al hacer el BOE encontramos en que en 119 grados corresponde a una frecuencia de 7,45 kHz. Con ese valor de frecuencia encontramos el valor de ganancia del diagrama de magnitud, el cual nos da 2,66. Con base en este valor de 2,66 entramos a evaluar el tiempo de integración. Para este caso el tiempo de integración nos daría que corresponde a 0,674 milisegundos. Una vez tengo el PI correspondiente, el módulo PI que sería 2,66 por 1 más 1 sobre el tiempo de integración por S, vamos a entrar a hacer una corrección. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones el valor que calculamos nos da cercano al valor propuesto, pero entonces como el objetivo es llegar a un valor, al valor especificado, es necesario hacer una corrección. Haciendo una serie de aproximaciones y de ajustes, se encontró que el valor requerido adecuado sería colocándole una constante, perdón, multiplicándolo por una ganancia o una constante de 0,97. Ahora, vamos a colocar el PID y este va a ser equivalente a tener el módulo PI en serie con nuestro módulo PD. Es decir, que el módulo PID como tal completo nos tendría una ganancia de 6,45 del producto de 1 más 1 sobre TIS por 1 más TDS, que en este caso fue el que encontramos en el procedimiento anterior. Al trazar el BOE a través de MATLAB encontramos de que efectivamente el margen de fase nos da 50 grados en una frecuencia de 7,36. Esto sí corresponde a las especificaciones que nos exigieron en nuestro ejercicio. Bueno, entonces ya podemos ver acá en el segundo punto, básicamente lo que se hizo acá en este punto fue retomar el modelo motor en DC en el cual está definido por una serie de ecuaciones diferenciales que describen el comportamiento eléctrico y el comportamiento mecánico. A partir de la transformada de Laplace de estas ecuaciones como las podemos ver acá, buscamos relacionar el voltaje de entrada con el desplazamiento angular del motor. Finalmente encontramos que esto nos genera una función de transferencia de un sistema de segundo orden. Una vez que tenemos la velocidad angular con respecto al voltaje de entrada, se equivale a una función de transferencia de segundo orden. Entonces aquí reemplazando los valores de J y R, de aquí de J y de acá de R, eh, que es resistencia al motor, inductancia y coeficiente de viscosidad y los respectivos valores, se encontró que el sistema de este segundo punto, que es el del motor DC, tiene dos polos reales.
Entonces, acá para hacer el análisis del sistema, eh, donde nos plantea que hay que resolverlo por Sigor-Nichols empleando el método 1, el cual nos dice que hay que ejercitarlo con una entrada tipo escalón, que ocurre como el sistema, ocurre como cuando el sistema tiene el retardo cuyo comportamiento es similar a una S. Lo que vamos a medir en la curva en estos momentos es la curva, vamos a medir la curva midiendo unos parámetros. Entonces, ¿qué nos van a determinar los valores que nos piden acá L y T? Que corresponden al tiempo que toma la pendiente de esa curva con respecto al comportamiento al excitarle una señal del escalón unitaria. A través del MATLAB, que aquí están los pasos que se dio en MATLAB, se hizo un script que es este, el cual básicamente se definió en tiempo de derivación bastante pequeño, debido a que la función de transferencia es bastante rápida. Este sistema como tal tiene un tiempo de establecimiento bastante rápido, por efecto que los polos no están tan cercanos al origen. Entonces el sistema es un poco rápido. Entonces se coloca un punto de derivación de 0,00005, exactamente 0,5 milisegundos, y a la vez se determina de L y del tau, lo cual nos define la curva de esta función. Se hizo básicamente definirlos en una tabla, lo cual vamos a tener la constante proporcional, que sería igual, como vemos acá, a T sub I igual a 2L, que sería 0,00037797, el tiempo de derivación, que es igual a 0,5L, que sería 0,000076993. Entonces se toma como base estos valores, donde se construye la función de transferencia del controlador, que vendría a ser en este caso esta, donde tenemos K sub P, que multiplica a 1 más el tiempo de integración por S más el tiempo de derivación por S. Reemplazando aquí estos valores en esta ecuación, nos encontramos que acá nos encontramos que va a quedar un sistema de segundo orden con la parte del numerador, como vemos acá, y va a tener un integrador en el origen, o sea, un polo origen, que es algo característico, como podemos ver acá, en el PID. Una vez obtenidos estos valores, procedemos a realizar los cálculos en MATLAB en lazo cerrado. Aquí tenemos la imagen ante una entrada de escalón que se nos da. Como podemos ver, no cumplimos con las especificaciones del problema debido a que nos da un tiempo de estabilización
dentro de los parámetros normales. Entonces aquí podemos ver la ejecución o la realización de el punto 2 del, del taller a realizar. Bueno, entonces nos encontramos de que el sistema como tal tiene un sobrepaso máximo que es del 54,1%, lo cual no corresponde a lo que nosotros necesitamos. Es necesario hacer unas modificaciones en el controlador para poder adecuar la respuesta. Bueno, haciendo una serie de verificaciones, encontramos de que si aumentamos el tiempo de derivación, el sobreimpulso máximo no se modificaba, seguiría casi igual o variaba muy poco. Aumentábamos la constante de proporcionalidad, el sistema como tal se reducía, pero no encontramos el valor adecuado. Después de una serie de pruebas, encontramos de que al modificar la constante de tiempo de integración por un valor más o menos especificado de 2, de 3, 4, de 5, logramos reducir el máximo, perdón, el sobreimpulso máximo, lo cual, o mejor con esto, encontramos de que para no aumentar el esfuerzo de control sería adecuado colocar un factor de 4,2, el cual nos daría un sobreimpulso máximo de 6%, lo cual se encuentra dentro de las especificaciones del problema porque nos piden un sobreimpulso menor al 10%. Observemos de que al colocar un factor de 4,2 o multiplicar por 4,2 el tiempo de integración, lo que hicimos básicamente fue reducir el sobreimpulso máximo y el tiempo de integración, perdón, el tiempo de estabilización como tal se mantuvo dentro de los valores. Entonces el sobreimpulso máximo quedó de 6,03%, lo cual es óptimo para nuestro ejercicio o los requerimientos que nos da nuestro ejercicio. Y el tiempo de estabilización nos da de 4,67 milisegundos. Como tal, cumplimos con las especificaciones que nos pide el problema. Es evidente que el comportamiento como tal es el que corresponde. Complementario a todo lo que hicimos el montaje del modelo de la planta y le agregamos el controlador PID en Simulink. Observemos de que aquí vemos claramente una constante KI que multiplica al integrador, una constante KE que multiplica al derivador y una constante KP. La suma de esos tres elementos me van a dar el controlador que van a manejar como tal la planta. Y le hicimos una realimentación como tal aquí para analizar el comportamiento. Básicamente podemos observar de que cumple con los requerimientos que anteriormente habíamos especificado y también observamos de que básicamente el tiempo de estabilización está dentro de los rangos especificados, que es menor a 500 milisegundos. Y el sobresalto máximo es del 6%, que como tal también se encuentra dentro de los rangos que nos dieron en el problema. Con esto pues hemos hecho el análisis del sistema de control y esto corresponde a lo que nos pedía el problema.